Buenos días, mi nombre es Neus Caparrós Rivera y conjuntamente con la profesora Silvia Valiente Gómez les presentamos los derechos humanos en la infancia a través del informe social. ¿Por qué esta comunicación? Pues nos basamos en los derechos del niño, ese derecho de participación, a opinar, a ser escuchado, que realmente se pueda ejercer, que realmente los niños, las niñas puedan ser escuchados. Nos motiva también la ley LOPIBI, que es una ley orgánica de protección integral a la infancia, en la cual se recoge la necesidad de hacer intervenciones poniendo en valor el buen trato a estos niños y a estas niñas. Y los principios básicos del trabajo social, como son el derecho a la libre determinación, a la participación, el respeto a la persona, a su privacidad y el reconocimiento de sus propias fortalezas. ¿Qué es un informe social? Pues debemos apoyarnos en el Consejo General del Trabajo Social cuando dice que es una síntesis explicativa en relación con una situación concreta que emite el trabajador o trabajadora social como resultado de un estudio y valoración para la obtención de unos objetivos determinados. Así pues, el informe social es un documento que se centra en los aspectos sociales y hace una descripción valorativa atendiendo a circunstancias concretas que se presentan del caso el que se está valorando. El modelo de informe social que recoge, pues evidentemente unos principios éticos y unas características propias. En cuanto a las características, debemos recoger de las que sería un buen informe social, que debe ser conciso, debe ser claro y simple y tiene que tener un carácter de utilidad. Por otro lado, los principios éticos son los de honestidad, de respeto, de concreción, también de claridad y de cooperación. El informe social, por tanto, es un instrumento, es una herramienta, es un medio, no es un fin en sí mismo. Un informe tiene que tener esa utilidad a la que hacíamos referencia y tiene que ser proyectado para conseguir un objetivo, no es un medio en el sentido solamente, o un fin, mejor dicho, para que se quede sin más en el expediente de cualquier niño o de cualquier niña. Por lo tanto, la información recogida condiciona esa valoración diagnóstica y la propuesta futura de intervención, de manera que es importante qué recogemos y cómo lo recogemos, porque los informes deben cambiar vidas, pero vidas para bien, no para mal. ¿Cuál debe ser la estructura del informe? Pues aquí recogemos un informe en 3 bloques. Existen diferentes modelos, pero la estructura tiene que ser siempre más o menos la misma o en cuanto a la información que se recoja. Este primer bloque habla de la entidad, del profesional que emite ese informe y la relación con él o la menor. La fecha, el lugar, el motivo, el origen de la demanda, así como los datos de identificación de la persona de referencia a la que se hace ese informe y los datos también de la unidad de convivencia en los que está ese sujeto al que va dirigido el informe enmarcado. Un segundo bloque hace referencia a las fuentes consultadas. ¿Cuáles hemos utilizado? Porque no es lo mismo utilizar unas que otras en base a eso que decíamos, cómo recogemos esa información y quién la recoge. ¿Cuántas entrevistas hemos realizado previas a la realización del informe? ¿Qué metodología hemos utilizado? ¿Instrumentos, herramientas específicas de intervención con menores? ¿O qué tipo de estrategias hemos utilizado? ¿Se han adaptado para la información, para recoger esa información de los niños, de las niñas? El tiempo que hemos utilizado, qué equipos han participado, qué profesionales han intervenido. Todo esto nos va a decir mucho de cómo se ha recogido esa información y qué información tenemos. Y finalmente, un tercer bloque que describe pues, todos los antecedentes vitales que hacen referencia a la persona a la que va dirigida ese informe, en cuanto a la salud, aspectos económicos, de la vivienda, aspectos educativos, familiares, sociales, de ocio, tiempo libre, juego. Y nuestra propuesta de informe que presentamos a continuación es cómo podemos ir transformando todas esas áreas que son importantes para recoger la información adaptadas al tema del menor, recogiendo diferentes dimensiones con una mirada un tanto poliédrica que nos aporte información quizá más respetuosa, más ajustada a la realidad de ese menor. Aquí presentamos la dimensión escolar. Pues bueno, no podemos dejar de hacer referencia a ese rendimiento escolar, alteraciones que se puedan haber producido, relaciones con el profesorado, con los iguales, con amigos, con el juego, la asistencia, ¿en base a qué? Pues a la valoración del profesional, es muy importante, también la valoración familiar y aquí es donde introducimos nuestra nueva dimensión, la valoración que hace el niño o la niña en cuanto a esa dimensión escolar. Finalmente podemos aportar una nueva columna con observaciones que nos puedan poner luz a aspectos que a lo mejor pudieran no estar tan claros.
Una nueva dimensión es la familiar y aquí nuevamente recogemos los tres aspectos del profesional, familiar y del niño o de la niña. En base a qué, pues bueno, qué estilo educativo tiene esa familia, se han establecido límites, hay alianzas, hay fortalezas, cómo es la comunicación familiar, porque a veces hay muchos aspectos que parecen objetivos, los recogemos, pero si queremos ir un poquito más allá y ver qué es lo que le pasa realmente a ese menor, estos aspectos nos podrían dar más claves para después poder hacer una intervención más ajustada, hacer una intervención más real. Y otro aspecto que nos parece importante es la dimensión del juego. Hemos visto que está recogido en los derechos del niño el derecho al juego. ¿Realmente estamos garantizando que el niño puede jugar? ¿Qué pasa con ese rendimiento académico en relación al juego? ¿Qué pasa con esas normas? ¿Qué pasa con la relación con el profesorado, con los amigos, con la asistencia? ¿Hay relaciones significativas? Todo eso nos puede ayudar a tener un concepto, una valoración más profunda de qué es lo que le pasa al niño o a la niña. Finalmente, lo que vemos es que el informe tendría que tener una estructura de una valoración diagnóstica. Estamos haciendo un juicio de valor, hemos visto que es un documento técnico, pero en base a unas informaciones recogidas de manera objetiva, y lo que estamos diciendo, si son opiniones tenemos que ponerlas, no indicar que son opiniones cuando no lo son o que son valoraciones objetivas cuando en realidad es la opinión del profesional. Tiene que haber un momento para cada una de estas percepciones. Por lo tanto, la estructura del informe tiene que tener una valoración profesional, tiene que tener y contar también con esa valoración del niño en el grado de entendimiento, de participación y de aceptación de esa intervención. Tiene que haber un análisis en términos de debilidades y fortalezas. Pensamos que también debemos poner indicaciones sobre el plan de trabajo, sobre esa propuesta de intervención, incorporando esa opinión que pueda tener el niño o la niña, y en algunos casos incluso señalar si tiene que haber un profesional de referencia en relación a ese niño o a esa niña al que va dirigido ese informe. Debemos también contar qué recursos internos y externos tenemos y hacer una conclusión final valorativa sobre ese informe social. Finalmente, queremos agradecer a cada niño, a cada niña que nos ha dado su opinión, que ha confiado en nosotras, que ha participado en nuestras jornadas, en nuestros seminarios, en nuestros cursos, y nos ha abierto las puertas de su corazón y de sus vidas. Y también queremos agradecer a todos aquellos profesionales que con alma intervienen en la intervención, valga la redundancia, con niños y con niñas para mejorar su presente y para mejorar su futuro. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos atentas a lo que ustedes nos puedan sugerir, recomendar, observar, que será de gran ayuda para seguir mejorando la intervención de los niños y de las niñas. Muchas gracias.